La verdad que es un gusto estar acá, es un país precioso, así que muchas gracias a Apoyo Dravet por invitarme. Muy contento, además muy contento de la experiencia de estar en un congreso menos convencional, en el sentido de que también uno comparte espacios con los familiares, eso no es lo más habitual y es también una muy linda experiencia. Yo trabajo en la Universidad Nacional de La Plata, nuestro laboratorio tiene un foco más bien químico y desde hace ya 20, 30 años, el laboratorio tiene una historia de desarrollo de nuevos compuestos, nuevas moléculas anticonvulsivas de diversas familias. Yo hoy, a modo de ejemplo, les voy a presentar de una familia en particular. Lo que les voy a presentar no está orientado específicamente a Dravet, porque recién hace poco, a partir del contacto con la Fundación Dravet Argentina y luego con Apoyo Dravet, estamos orientando algunas de nuestras líneas hacia nuevos compuestos para Dravet específicamente, pero la idea es ilustrar un poco cómo es el proceso de descubrimiento de nuevos compuestos activos. Bueno, lo que necesitamos para descubrir un nuevo compuesto activo es partir de algún lado, de la misma forma de que uno para desenrollar una madeja, desenredar una madeja, necesita la punta, nosotros también tenemos que partir de alguna parte para encontrar nuevos compuestos activos. Lo primero que necesitamos es lo que los químicos farmacéuticos llamamos un active scaffold o un andamiaje químico activo. Si miramos, por ejemplo, ahí en el ejemplo de las benzodiazepinas, es muy claro que esas moléculas se parecen la una a la otra, se parecen mucho, tienen un núcleo químico común y luego tienen algunas partes, algunos sustituyentes, decimos nosotros, que son distintos, son ligeramente distintas también las moléculas. Eso les confiere a cada una de ellas características o propiedades farmacológicas o farmacocinéticas particulares, pero en esencia todas comparten la misma acción, interactúan con los mismos receptores, son hipnóticas, son ansiolíticas. Y también los químicos farmacéuticos tomamos una analogía quizás un poco ya en desuso, un poco desactualizada, pero que a nosotros con fines didácticos nos sigue siendo muy útil, que es la de la llave y la cerradura. Un ligando, un fármaco en nuestro caso, para interactuar con determinada proteína en el organismo para producir su efecto, debe tener con esa proteína en alguna zona complementariedad, de manera similar a que una llave tiene complementariedad con el ojo de la cerradura y eso permite abrir la puerta, el candado, lo que fuera. Y justamente explotando un poco más esa analogía, tenemos una parte de una llave, que es la hoja de la llave, que es la parte encargada del reconocimiento específico con la cerradura, y esa parte es absolutamente esencial para el funcionamiento de la llave. Esa parte nosotros la asimilamos o la llamamos en las moléculas farmacóforos, serían qué cosas una molécula tiene que tener sí o sí para interactuar con un determinado blanco molecular. Y luego hay una parte de la llave que es importante para la unión, para la función, pero que es accesoria o periférica en el sentido de que podemos modificarla, podemos jugar con ella y sin embargo la esencialidad, el funcionamiento esencial de la llave no se pierde. Bueno, el ejemplo que les voy a contar comienza ya por 2006 o 2007. Nosotros aplicamos una técnica que llamamos tamizado virtual, que básicamente es tener un modelo computacional que nos indique, que nos ayude a decidir qué características moleculares son necesarias para que una molécula tenga determinada bioactividad, y una vez que tenemos ese modelo, lo usamos para filtrar una base de datos digital de muchos compuestos químicos para elegir en esa base cuál o cuáles tendrían esa actividad que estamos buscando. Bueno, a veces usamos modelos más visuales y a veces no. En este caso, el modelo es una ecuación matemática simplemente, que espero que no entiendan. Ahí están los nombres de las cosas que aparecen allí, pero supongo que no les dirán nada. Si les muestro las ecuaciones que codifican esos nombres, tampoco les dirán nada, pero créanme que bueno, nosotros podemos traducir esa expresión matemática en algún concepto, alguna noción química, y en principio este modelo que utilizamos lo que nos estaba diciendo es que para que un compuesto químico fuera activo en el ensayo MES, en un modelo de convulsión aguda que nosotros utilizamos para seleccionar fármacos en el laboratorio, las moléculas tendrían que tener un cierto grado de simetría,
¿sí? Por un lado, y además tenían que tener ciertos átomos con distinta electronegatividad y distinta polarizabilidad a 7 u 8 enlaces químicos de distancia. Esa información a nosotros nos señalaba qué compuestos podrían ser activos. Entonces, concretamente, una vez que realizamos el screening, entre otros hits, entre otros compuestos promisorios, encontramos esos que aparecen ahí. Los últimos 3 seguro les suenan, porque está la sacarina, el ciclamato y el acesulfame. Digo, nos llamó la atención que 3 edulcorantes artificiales eran señalados, los 3 por nuestros modelos como anticonvulsivantes. Y además nos llamó también la atención el primero, el metilparabeno. Los parabenos son compuestos que también hoy en día los han escuchado bastante, seguramente, porque han sido, hasta han estado sujetos a bastante debate en relación a que se usan históricamente como antimicrobianos en cosméticos, alimentos y medicamentos. Y entonces también nos pareció interesante en ese momento que un compuesto tan conocido tuviera potencialmente esta actividad. Nosotros, después de elegir con el modelo esos compuestos, validamos las predicciones en el ensayo MES, en ese ensayo de crisis epiléptica aguda, en el que inducimos en el animal por estímulo eléctrico una convulsión tónico-clónica generalizada. Y allí vemos, cada columna allí nos está mostrando a distintos tiempos y a distintas dosis, ¿sí?, cuántos animales de un grupo de 3 animales en las que inducimos la convulsión son protegidos de la convulsión por la preadministración, por el pretratamiento con estos compuestos, metilparabeno allá arriba y un pariente muy cercano, el propilparabeno, más abajo. Y fíjense que en ambos casos confirmamos las predicciones. Por ejemplo, si miran esa columna, a ver si gracias. Bueno, si miran acá, por ejemplo, esta columna ahí, el 3 de 3, nos dice que a 4 horas Perdón. Bueno. Ahí. Acá el 3 de 3 nos dice que a 4 horas una dosis de propilparabeno 300 miligramos kilo protegió a los 3 animales de la convulsión que estamos induciendo. Bueno, eventualmente publicamos que habíamos validado estas predicciones, lo mismo para lo de los edulcorantes artificiales, pero decidimos continuar con la caracterización farmacológica de los parabenos por varios motivos. En principio porque, como se usaban hace mucho tiempo, habían atravesado muchos estudios de toxicidad y muchos estudios farmacocinéticos y veíamos que no eran carcinogénicos, que no eran teratogénicos, no eran mutagénicos, a dosis bastante mayores a las que nosotros estábamos utilizando en los modelos animales y administrados tanto de manera aguda, crónica y subcrónica. Sin embargo, hay que decirlo, más o menos en esa época también empezó la polémica porque los parabenos tienen actividad estrogénica, ¿sí? Por eso en Europa, por ejemplo, algunos fueron prohibidos y a algunos se limitó la concentración que puede admitirse en distintos productos. Por otra parte, nos interesó que hace poco había sido reportado que el propilparabeno bloqueaba canales de sodio operados por voltaje en corazón. La isoforma de los canales de sodio operados por voltaje que aparece en corazón no es exactamente la misma o las mismas que predominan en el cerebro, pero bueno, era una buena pauta de que ese podía ser uno de los mecanismos de acción que explicaran la actividad que nosotros estábamos observando. Y por otro lado, había 2 cuestiones que nos interesaban bastante. Los parabenos son muy baratos para adquirir y también para sintetizar, si quisiéramos hacerlo. Y por otro lado, y esto es muy importante para nosotros, tienen una química muy versátil. Nosotros podemos
modificarlos de muchas maneras muy fácilmente. De hecho, hoy por hoy producimos 2 nuevos derivados de propilparabenos por semana, para que se den una idea. 2 nuevas moléculas de esta familia por semana, porque tienen una química muy barata, muy sencilla, muy versátil. Entonces nosotros, teniendo este andamiaje activo, podíamos cambiarles un montón de cosas para mejorarles alguna propiedad. Por ejemplo, podemos intentar hacerlos más selectivos para una isoforma del canal de sodio determinado. Podemos aumentarles la vida media en el organismo, podemos intentar, por ejemplo, que tengan menos actividad sobre receptores de estrógeno para disminuir la actividad estrogénica. Entonces eso a nosotros nos pareció muy interesante, así que seguimos estudiándolos. Para eso recurrimos a técnicas de patch clamp, en principio para validar este mecanismo de acción que pensábamos que podían tener como bloqueantes de canales de sodio. Y aquí les muestro algunos resultados. Fíjense, aquí este es el primer protocolo que utilizamos. Lo que hacemos es, en principio, aplicamos a la célula, trabajamos con sistema heterólogo, con células HEC, aplicamos un potencial precondicionante, le llamamos, de distinto voltaje, desde menos 130 milivolt a menos 40 milivolt, y luego de ese primer potencial precondicionante aplicamos un pulso despolarizante de menos 10 milivolt. Entonces lo que nosotros observamos es que este es el control, cómo se comporta la célula cuando no está expuesta a propilparabeno, y vemos que hay un desplazamiento claramente de esas curvas hacia la izquierda dependiente de la concentración de propilparabeno. Lo que estamos graficando en el eje de las ordenadas es la proporción de los canales iónicos que quedan disponibles en esa célula. Ustedes saben que un canal de sodio, cuando se activa, no está inmediatamente disponible para volver a activarse, sino que hay un tiempo de refractariedad. Entonces, cuando uno aplica potenciales precondicionantes muy negativos, el canal no se activa. Recién cuando estamos en potenciales precondicionantes de menos 80, menos 70 milivolt, los canales empiezan a activarse. Entonces, bueno, nosotros observamos este comportamiento, y lo interesante también es esta gráfica que tenemos allá a la derecha, porque fíjense, allí está graficada la concentración inhibitoria 50 del propilparabeno sobre el canal para distintos voltajes precondicionantes. Entonces nosotros vemos que la ICEL 50, que nos habla de la afinidad de la droga por el canal para un potencial precondicionante de menos 130, es del orden de 480 micromolar, pero cuando el potencial precondicionante que utilizábamos era de menos 60, es del orden de 50 micromolar. Es decir, nuestro compuesto gana afinidad por el canal cuando este canal está inactivado. Esto lo que nos está diciendo es que este compuesto tiene un bloqueo dependiente del uso, dependiente del estado del canal. Prefiere al canal en su estado inactivado. Y eso es bueno porque uno, con un tratamiento antiepiléptico, lo que querría es controlar o digamos, inhibir el canal en aquellas neuronas que están disparando excesivamente y no en las neuronas que están disparando normalmente. Entonces, esta característica de este compuesto haría que prefiera a esos canales de esas neuronas que están sometidas a disparos demasiado frecuentes, a hiperexcitabilidad. Bueno, y aquí en este segundo experimento lo que hacemos es aplicamos un primer pulso despolarizante y luego a tiempos variables posteriores a ese primer pulso, otro pulso despolarizante para ver cuánto tarda en presencia y en ausencia de nuestro compuesto en recuperarse el canal, en salir del estado inactivado, y lo que esencialmente vemos, si miramos allá la gráfica de la derecha, lo que vemos es que el tiempo de recuperación del canal en presencia de propilparabeno 100 micromolar aumenta unas 5 o 6 veces aproximadamente. Es decir, el propilparabeno retrasa la recuperación del canal. Entonces, si un canal ya fue activado, en presencia de propilparabeno tardaría más en volver a activarse y volver a conducir. Eso, nuevamente pensando en la epilepsia, es muy interesante. Y vimos que este efecto
se vuelve más pronunciado en función de la frecuencia. Cuando aplicamos un tren de potenciales despolarizantes de distintas frecuencias, cuanto mayor la frecuencia de ese tren de pulsos despolarizantes, mayor el efecto del compuesto. Bueno, visto esto para el propilparabeno, decidimos ver qué pasaba con otros parabenos, entonces probamos metilparabeno, etilparabeno, bueno, el propil, el butil y el benzilparabeno, un poco para ver cómo influía en la actividad el cambio en esa parte de la molécula, en la función éster. Y esencialmente lo que observamos es que cuanto más voluminoso y más lipofílico era ese sector de la molécula, más potente eran los compuestos. Fíjense para fines comparativos. Aquí tenemos la IC50 cuando el potencial precondicionante es de menos 60 milivolt, la IC50 del benzilparabeno comparada a la del propilparabeno es de 7,6 micromolar, es decir, gana mucha potencia con esa modificación. Ok, nos preguntamos si podría ser el propilparabeno o los parabenos los que tuvieran la actividad intrínseca o también podría tener algún metabolito, la actividad o también actividad bloqueante del canal de sodio. Entonces probamos el principal metabolito que aparece en el organismo por hidrólisis de la función éster, que es el ácido para-hidroxibenzoico, y vimos que si bien tiene una ligera actividad de desplazamiento en esa curva H, en rigor de verdad es muy pequeña, entonces la principal actividad la tiene el compuesto que nosotros estamos administrando, y entonces allí enviamos nuestros compuestos a una colaboración que tenemos con un grupo de México, con el CONACYT de México, con el grupo de la doctora Luisa Rocha y César Santana, como parte de su tesis de doctorado. Lo que hizo varios protocolos, pero hoy les muestro uno. Lo que hizo es evaluar los efectos de nuestro compuesto cuando lo administrábamos en un modelo de status epilepticus inducido por pilocarpina, similar al que se mostró ayer en la charla sobre la terapia magnética. Entonces, esencialmente, administramos pilocarpina a ratas para inducir status epilepticus y en un grupo se le administra, luego de producido el status epilepticus, diazepam, que es una de las benzodiazepinas, son una de las terapias que se utiliza en la clínica para tratar el status epilepticus, y en el otro grupo, luego del diazepam, administramos nuestro compuesto propilparabeno y finalmente, 11 horas después de iniciado el experimento de inyectada la pilocarpina, volvemos a administrar diazepam. Entonces, fíjense aquí, ahí estamos graficando los niveles de glutamato en el hipocampo. Y lo que vemos, fíjense, la curva negra es aquí el grupo control, un grupo de animales en los que no se indujo el status epilepticus. Como esperamos, no hay liberación de glutamato, que es un aminoácido excitatorio, el principal aminoácido excitatorio. En el caso de la curva roja es cuando solamente se administra diazepam, y vemos que más allá de la administración de diazepam, los niveles de glutamato siguen aumentando en el hipocampo del animal. Y en cambio, cuando administramos propilparabeno, inmediatamente empiezan a bajar a valores similares a los del control. Y eso, en principio, se traduce, fíjense aquí, tenemos, me interesa la tinción con fluorojade en las micrografías, cuando hay fluorescencia verde, aquí nos está hablando de daño neuronal, de muerte neuronal. Entonces vemos que en el grupo control, que no sufrió status epilépticos, no hay daño neuronal. En el grupo tratado que solamente con diazepam aparece abundante daño neuronal, y en el grupo tratado con propilparabeno hay daño neuronal, pero mucho menor que en el control positivo. Bueno, eso está expresado aquí de manera estadística, básicamente en distintas regiones del hipocampo ventral y dorsal, giro dentado, hilus, CA1, CA3, siempre, miremos acá los gráficos de la fluorescencia de fluorojade ahí abajo, siempre la última barra se parece cuando en el grupo de propilparabeno a la primera, el grupo control, y en cambio los niveles de fluorescencia por fluorojade son mucho mayores en todas las regiones cuando solo se administra diazepam. Bueno, estos resultados condujeron a la obtención de una patente de invención, se publicaron y
Hoy por hoy lo que estamos trabajando es en introducir distintas variantes químicas, como les decía, en esta familia. Estamos cambiando la función éster por otras funciones. Estamos produciendo distintas sustituciones en el anillo aromático. También estamos introduciendo sustituyentes que impiden la hidrólisis para aumentar la vida media. Como les decía, estamos jugando un poco con la farmacocinética y la selectividad de estos compuestos, produciendo modificaciones sobre el núcleo activo. Bueno, esto es un poco lo que les dije. La actividad anticonvulsiva de los parabenos se descubrió mediante screening virtual, mediante métodos computacionales, brindan protección frente al ensayo MES, poseen efectos bloqueantes tónico dependiente del estado y del uso de NaP1,2. Los efectos bloqueantes se incrementan con esa parte de la molécula que les mostré, el resto alquilo de la función éster. El propilparabeno tiene efectos neuroprotectores en un modelo animal de status epilépticus y estamos trabajando en ampliar esta colección de compuestos para mejorarles distintas características. Así que, bueno, muchas gracias. Este es el grupo nuestro. Hay infiltrados, como verán, hay algunos niños, hay algún esposo por allí, pero esencialmente esos somos nosotros. Y bueno, aquella es la Catedral Neogótica de La Plata y aquella es una panorámica aérea de la ciudad que, como verán, es la primera ciudad de Sudamérica que fue diseñada de manera planificada y por eso tiene una cuadrícula tan prolija, con tantas diagonales, etc. Muchas gracias.